Y se titula El principio de todo. Diga conmigo, el principio de todo. Porque siempre que leemos la palabra de Dios, nos sorprende, o por lo menos a mí me sorprende, lo versátil que es el Señor Jesús. Muchas, si no es que todas sus obras eran una continua revelación, una continua sorpresa, pero sobre todo un reto continuo. Si tú lees la palabra de Dios y no te sientes retado, dígale al que está a su lado, estás leyendo mal. Porque leer la palabra de Dios es un reto continuo para nosotros. Es una sorpresa, una revelación. No sé si a ustedes de pronto les ha pasado o si lo han intentado, ¿sí? Pero en algunas ocasiones, en algunos casos o en algunos momentos, yo he tomado una hogaza de pan o una pieza de pan o un pan y lo he partido esperando que en una mano tenga un pedazo y en la otra se quede un pan completo. No sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho. En sus miradas veo que también lo han hecho. El preguntarse cómo hizo el Señor para multiplicar el alimento. Y cómo es que su palabra dice que nosotros podemos hacer cosas semejantes, pero cuando yo parto el pan, y perdónenme que en el ayuno hable de comida, pero cuando parto el pan me quedo con 2 pedazos. Es que se habla de comida porque es el alimento para el alma. Entiéndalo de esta manera. Ahora, algo que es claro, y es lo que realmente tenemos que mirar al estudiar la Escritura. Nosotros no tenemos que mirar el milagro en específico, sino la intención que quería transmitir a través de ese milagro. Es el motivo por el cual a muchos de nosotros nos falla, digámoslo así, el coco, pensando solamente en hacer un milagro, en producir un milagro o en reproducir un milagro, mas no en la intención que hay a través de ese milagro. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús camina sobre el agua, no solo se trata del poder que tiene una persona para vencer las leyes naturales, sino lo que hay detrás del caminar sobre el agua. Porque en la Escritura, las muchas aguas simbolizan las multitudes, y caminar sobre ellas es estar por encima del margen que el mundo está dictando. Eso simboliza el milagro de caminar sobre el agua. Entonces no es que yo vaya un día a Melgar y me pare al lado de la piscina y diga, bueno, Señor, aquí vamos. No, porque es el significado del milagro lo que realmente vale. ¿Me estoy haciendo entender? Más allá del milagro. Es por esa razón que el Señor Jesús no los sanó a todos, sanó a algunos. No le dio la potestad a todos los creyentes de multiplicar la comida. ¿Es posible? Sí. No vamos a negar la posibilidad. Es real, es posible. Es más, muchos lo hemos visto y ni nos hemos dado cuenta. Muchos hemos cocinado varias veces. Ay, se va a acabar. Y cuando mira, todavía hay. El Señor está multiplicando en favor nuestro. Y puede que en ocasiones no se parta el pan y se multiplique, pero sí se multiplica el recurso para obtenerlo. El milagro está latente y se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús quería transmitir a través del milagro? ¿Él quería que multiplicáramos el pan o quería que aprendiéramos algo? De nada sirve una historia si no transmite una enseñanza. Así que de nada sirve la historia que se nos cuenta en la palabra de la multiplicación de los panes y los peces si no adquirimos una enseñanza a través de ella. Yo en particular, cada vez que leo en especial este pasaje bíblico, yo le pido al Espíritu Santo que me muestre el verdadero propósito de él. Y cada vez que lo leo, cada vez que lo veo, veo algo.
veo pequeños visos. Es como cuando tú miras una pintura y dices, qué hermosa pintura. Y de repente alguien dice, sí, los pájaros están perfectamente detallados. Y tú dices, ¿pájaros? ¿Cuáles pájaros? Y te dice, mire, estos de aquí. Ay, yo no había visto los pájaros. ¿Me estoy haciendo entender? Así es la escritura con nosotros. Entonces, cuando yo veo este pasaje bíblico de la multiplicación, hablemos de él, porque yo veo la preocupación de los discípulos. También un día vi la confianza del maestro. También puedo ver la escasez de los recursos. También vemos el hambre del pueblo. Vemos el reto de la fe. Vemos el temor de los discípulos al ser retados. Pero al final vemos su gloria. Miremos Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, que es una de las versiones cortas de este pasaje, o de este caso, porque está referenciado, está en Marcos 6, 30 al 44, está en Lucas 9, 10 al 17 y en Juan 6 del 1 al 14. Si lo miramos, Mateo 14, 13 al 21, que es el que vamos a leer, es uno de los más cortos. Dice la escritura, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una ¿qué? Barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó que Jesús estaba ahí, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, y aquí es donde le digo la preocupación de los discípulos, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y ya va a ser de noche, la hora es pasada. Despide pues a la multitud para que vayan ¿qué? Por las aldeas y ¿qué? Compren de comer. Viene la confianza del Señor y les dice, no tienen necesidad de irse. Ahí en ese solo pedacito está plasmada la confianza de Jesús. Ellos no tienen necesidad de irse, muchachos. ¿Para qué se tienen que ir? Y luego les reta, dadle vosotros de comer. Eso es como cuando yo invito a alguien a almorzar y mi esposa me dice, amor, no hay mercado, toca que los lleves a almorzar afuera. Y yo le digo, no tienen necesidad de irse, prepara algo de comer. ¿Cierto? Entonces ellas hacen esa mirada que saben hacer. Y eso les hizo el Señor a ellos. Denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, es cuando se manifiesta el temor, no tenemos aquí sino que 5 panes y 2 peces, la escasez. Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes ¿a quiénes? A los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuánto? 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Levante la mano el que ya ha leído esta porción antes. Levante la mano el que ha escuchado predicaciones de esta porción de la palabra antes. Levante la mano el que ha escuchado más de 2 predicaciones con contextos y mensajes diferentes. Muy bien, ¿hemos aprendido de ella? Gloria a Dios. ¿Qué hemos aprendido? Que la gente tenía hambre, que el Mesías estaba ministrando a una multitud de miles de personas. Yo no sé cómo lo hacía, porque para hoy hablar de a 5,000 necesitamos un buen sonido. No sé cómo lo hacían, pero lo hacían. Luego surge entonces la crisis, la gente tiene hambre, no tienen prácticamente nada de comida, solo hay 2 peces y 5 panes. Y tomando los panes y los peces, levanta los ojos al cielo, lo bendice, lo parte y le da de comer a todo el mundo.
Comen todos, se sacian todos, recogen 12 cestas llenas de lo que sobra. Diga conmigo, lo que sobra. A este se le conoce como el milagro de la multiplicación. Ahora, comenzando, ya todos conocemos lo que ocurre y qué significa para cada uno de nosotros. Y según lo que hemos hablado desde el inicio, para muchos de nosotros significa que algún día voy a poder multiplicar la comida. Porque todo lo que nosotros podamos escuchar se traduce en el milagro. Diga conmigo, se traduce en el milagro. Mas no hemos aprendido a traducir el milagro en enseñanza. Y ahí está la diferencia. Comenzando solamente con 2 peces y 5 panes, alimentan a más de 5,000 personas. Y yo me pregunto, ¿cómo hizo el milagro? Aquí parte la idea de entender cómo es la enseñanza. ¿Cómo hizo el milagro? Bueno, es que Él es Jesús, Él todo lo puede hacer. Sí, pero si dijo que yo también podría, ¿cómo lo hizo para poder hacerlo? Va más allá de eso, hermana. Mucho más. ¿Qué fue lo que hizo el Señor para que esto se multiplicara? ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a hacer lo mismo para que el milagro funcione. El milagro tiene una fórmula para que sea funcional. Gloria a Dios, la fe. Ahora bien, dígale que está a su lado, no me distraigas, porque vamos a profundizar. Lo primero que yo veo en el mensaje es un mensaje oculto. Es decir, cuando yo leo este pasaje, empiezo a ver un mensaje oculto ahí. No se trata, como les dije desde el inicio, del milagro, sino que hay una enseñanza oculta en el milagro. Cada cosa que se hace, cada cosa que se dice, nos presenta algo. Entonces, a primera vista, los que ya hemos aprendido a estudiar un poco más profunda la palabra de Dios, tenemos conocimiento, diga conmigo, herramientas que me deberían permitir comprender esto de una manera diferente. Entonces, a primera vista vemos que se trata de la obra perfecta de Dios en ese momento. Miremos lo que compone este pasaje. Lo primero es que hay una multitud necesitada. Diga conmigo, multitud necesitada. Simboliza a la multitud que necesita de Dios aún en nuestros tiempos. Esta cantidad de gente representa la cantidad de gente que durante muchos años está buscando una palabra que realmente le satisfaga el corazón. Recuerde que Jesús se montó en una barca y se fue a un lugar apartado en el desierto. La gente se fue ¿a dónde? A buscarlo. ¿A dónde se fue? Vuelvo y le digo, Jesús se monta en una barca y se va a un lugar apartado en el desierto. ¿A dónde se va la gente a buscar a Jesús? ¿En dónde está la gente en este momento en el mundo? En un desierto. Entonces partimos del hecho de que hay una multitud en el mundo, en desiertos. Desiertos emocionales, desiertos físicos, desiertos financieros, desiertos familiares. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Es una lucha poder conseguir alimento, y el alimento que consigues no es propiamente lo que tú consideras alimento. Cuando tú estás en un desierto, y espero que nunca tengas que ir físicamente a uno, a menos que sea por conocer y pasear, pero si tú te perdieras en un desierto, tendrías que comer serpiente y hacer qué rica la serpiente, o coger un alacrán, un grillo. Incluso si llegases a estar perdido en un lugar inhóspito donde hay grandes animales, la única fuente de agua que conseguirías es el excremento de los animales, que al presionarlo bota agua. Y es lo que la gente está haciendo en el mundo, comiendo lo que se le ofrece, como se le ofrece, incluso bebiendo algo que su alma no puede digerir igual. Y la gente lo considera ¿qué? Alimento. Tienen necesidad. Tienen necesidad.
Otra cosa, otro ingrediente que tiene este pasaje es la idea de mandar a la gente que vaya a buscar. Simboliza que todos van a estar perdidos en el mundo tratando de cada uno conseguir lo suyo. Aún nosotros tenemos esa idea en la cabeza. Aún estando en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros ora, clama, ayuna y busca por sí mismo, por su necesidad. Por eso los discípulos dicen: ya se está haciendo tarde, es mejor que los mandes ¿a dónde? Porque el lugar es desierto, para ver si encuentran algo que comer. ¿Usted cree que una aldea en donde hay más o menos unas 100 personas, 30 personas, una aldea está compuesta por 30, 40 personas, que haya por mucho 5 o 6 aldeas rodeando el lugar, porque ya sabemos que por un lado hay que llegar en barco y por el otro lado se tiene que atravesar el desierto? ¿Cree que eso alcanzaría para alimentar a 5,000? La insensatez de aquel que no entiende el propósito de Dios envía a los demás a luchar por cosas que ni siquiera ellos serían capaces de luchar. Este es otro ingrediente interesante, el decir: mándelos a buscar comida. Nosotros aquí igual estamos bien. ¿Me estoy haciendo entender? Simboliza la insensatez de aquellos que no entienden el corazón del maestro. Porque otro ingrediente de esta historia es la intención de Dios por ser el proveedor de ese alimento. Jesús dice: no es necesario que se vayan. Los discípulos dicen: Señor, no hay mucha comida. Si hacemos lo posible, lo que tenemos alcanza para los 13. Entonces mande a los demás, no sea que ni coman ellos ni comamos nosotros. Y el Señor Jesús tiene la necesidad de, como Dios, ser el proveedor de esas personas. Y dice: no se tienen que ir. Ahora ustedes, los incompetentes, ustedes, los indolentes, ustedes, los insensatos, denles de comer. Esto es un reto para todo aquel que no ha entendido el corazón del maestro. Si crees que la gente no sabe orar, enséñales a orar. Si crees que la gente vive en pecado, sé ejemplo. Amén. Es el reto. Jesús le dice: no es necesario que se vayan, ustedes denles de comer. Ustedes los querían mandar por el desierto, ustedes los querían mandar a esta hora de la noche a correr peligros, ellos y sus familias. Ustedes querían que ellos fueran a conseguir alimento y muchos de ellos se iban a quedar sin alimento mientras ustedes estaban bien. No, ustedes denles de comer. Eso es diferente, ¿cierto? Y veo entonces cómo en medio del amor y la misericordia de Dios aparece otro ingrediente, que es la obra perfecta de Dios. Diga conmigo: la obra perfecta de Dios. Dice uno de los discípulos: Señor, no hay comida, solo tenemos ¿qué? 5 panes. ¿Y qué? 5 panes. ¿Y qué? ¿Cuánto suma 5 más 2? El número 7 en la palabra es el número de la perfección de Dios. No me lo estoy inventando, es así. Y estos ingredientes, 5 panes y 2 peces, también simbolizan algo para nosotros. Los panes en la Biblia representan la provisión del alimento y de la vida. Diga conmigo: el pan representa el alimento y la vida. Esa es la provisión de los 5 panes. Ahora, lo interesante es que son 5. Diga conmigo: 5. Muy bien. Respiren. Le estoy llevando corriendo. Quitar esta. Ya veo humo en ese cuaderno. Resumamos. ¿Qué hemos visto entonces antes de continuar? ¿Qué hemos visto? Los ingredientes. El primer ingrediente, ¿cuál es? La multitud, ¿qué? Necesitada. Es lo primero que debemos ver.
Y es lo primero que el Señor Jesús nos hace ver a nosotros. Hay una multitud necesitada. ¿Cuál es el segundo ingrediente? La insensatez de los que conocen. Yo estoy bien, yo estoy seguro, de mal a los demás. ¿Cierto? ¿Cuál es el siguiente ingrediente? La intención de Dios por ser el proveedor. Y esa intención entonces trae el siguiente ingrediente: la obra perfecta de Dios. Dios envía un reto a los discípulos y nos reta mostrándonos que hay una obra perfecta. 5 panes y 2 peces que nos muestran el número de la perfección de Dios. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Bien, ya tomamos aire, vamos a continuar. Son 5 panes. Los panes representan la provisión y el alimento de vida. La provisión y el alimento de vida. Son 5 por lo siguiente. Hay 2 números que son similares. Uno es el número 10. ¿Qué simboliza el número 10? Los estudiosos, los que ya lo saben, lo he dicho muchas veces en las predicaciones. El número 10 en la escritura, hoy estamos estudiando gematría, para los que no lo saben, es el valor de los números en la palabra. El número 10 simboliza la responsabilidad colectiva. Diga conmigo, responsabilidad colectiva. Vemos entonces la parábola de las 10 vírgenes, vemos la parábola de los 10 talentos, vemos la parábola de las 10 minas, ¿sí? Estas, número 10, nos habla de responsabilidad, ¿qué? Colectiva. Responsabilidad colectiva. Pero un derivado de este número es el número 5, que nos habla de la responsabilidad individual. El número 5 nos habla de ¿qué? Responsabilidad individual. 5 representa la total responsabilidad que cae sobre el individuo. El número 5 aparece 318 veces en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, que habla de una colectividad, un grupo colectivo, ¿cierto? Se divide en 2 grupos. 5 sensatas. ¿Acaso no lo vio venir? Las 5 sensatas sabían que tenían que tener siempre aceite para que proveyera la luz. Ellas sienten la responsabilidad de mantenerse permanentemente suplidas por el Espíritu Santo. Ya sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo. No solo la lámpara que representa la palabra de Dios. Representa, Dios mío. Espero que cuando llegue a casa la vuelva a poner, se le perdió algo. Sí, y así como la palabra de Dios dice que la lámpara de ellas en el camino iba perdiendo ¿qué? Aceite, se iba consumiendo. Así la palabra de Dios en nuestras vidas en el camino va perdiendo fuerza, va perdiendo prioridad. Porque a veces lo repetimos tanto que ya pierde como como la primera vez que lo escuchamos. Al escuchar hoy, por ejemplo, que hay 5 sensatas, 5 insensatas, y que el número 5 habla de responsabilidad individual. ¡Wow! Si yo lo escucho constantemente, ya digo, sí, ya sé lo que significa. Por esa razón era que no solo tenían que tener aceite en las lámparas, es decir, el aceite que carga por sí mismo la palabra, sino que también tenían que llenar sus vasijas con aceite. Es decir, estar ellos, porque la vasija representa a las personas, ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan a leer la palabra, ella vuelva a recuperar la luz y la potencia que debe tener. Si no te llenas del Espíritu Santo, la palabra va a perder sentido para ti. Entonces cuando abras la nevera y veas que los ratones están haciendo huelga, vas a decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y te dice alguien, mira, ¿sabes qué? La palabra dice que Él es tu pastor y que nada te va a faltar, que Él es tu proveedor. Y tú dices, sí, yo lo sé. Esa palabra ha perdido su aceite,
Por lo tanto, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo para que nuevamente esa palabra vuelva a tener esa unción que alguna vez te hizo confiar en Él y que vuelva a tener el valor que desde un principio tenía. Por eso son 5 sensatas y 5 insensatas. 5 que estaban completamente convencidas de someter su vida al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la palabra nunca pierda su valor en nuestras vidas. 5 habla de la responsabilidad ¿qué? Individual. Ojo, 10 responsabilidad colectiva. 10 vírgenes colectiva. 5 individual. Mira lo tremendo. Son 5 los libros de Moisés, conocido como la ley, que habla de la responsabilidad del hombre en el cumplimiento de las exigencias de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 se hace responsable al hombre por obedecer la ley, no a Dios. Responsabilidad individual. Son 5 las piedras lisas que tuvo que escoger David para ir a enfrentarse a Goliat. 5 fueron las piedras que él tomó del río cuando fue al encuentro contra el enemigo de Israel. Estas eran un símbolo de la perfecta debilidad de él, porque eran piedras lisas, eran piedras pequeñas, eran piedras de río, mientras que el gigante tenía ¿qué? Una armadura completa. Ahora escúcheme bien, esta debilidad debía ser suplida por algo más, y era suplida por la fuerza divina, la fuerza de Dios. La responsabilidad de David era enfrentar al gigante. Diga conmigo, la responsabilidad de David era enfrentar al gigante. Por eso toma 5 piedras. Ahora, en otro contexto, las 5 piedras representan los 5 hijos de Anac, los 5 gigantes. Pero bueno, eso es otro tema. Ahorita estamos hablando de la responsabilidad. Y la responsabilidad de Dios era hacer que David conquistara al más poderoso de sus enemigos, usando la obediencia de David. Amén. Entonces, si lo miramos bien, el motivo por el cual el Señor Jesús no permitió que la multitud se fuera era porque Jesús se sentía responsable de esa multitud. Porque hay algo que nos debería causar curiosidad. Antes no, pero ahora sí. Y es ¿cómo se llama el pasaje? ¿Vio usted el título antes de que iniciáramos a leer? Los que tienen la Biblia física. La Biblia física no dice la multiplicación de los panes y los peces, no dice el milagro de la multiplicación, dice la alimentación de los 5,000. ¿Se da cuenta? Y al finalizar nos dice, eran más de 5,000, sin contar a mujeres y niños. Pero ¿qué dice el pasaje? La alimentación de los 5,000. ¿Por qué? Porque el Mesías se sentía responsable de ellos. En su humanidad era su responsabilidad no permitir que aquellos que confían en Él pasen por el desierto. Ahora bien, eran 5 panes. Ya entendemos lo que significa 5, ¿cierto? Muy bien. Era necesario entenderlo para saber por qué eran 5 panes. Pero ¿por qué panes? Porque el pan simboliza ¿qué? El alimento y la vida. El primero de los 5 panes, diga conmigo, solo el primero es partido. Antes de que ocurra el resto del milagro, lo primero que hace es tomar un pan y ¿qué? Partirlo. Porque Jesús es el pan de vida y Él es el quebrantado como primicia para que luego sean multiplicados
en cada uno de nosotros, que trae pan de vida a las multitudes. Por eso Él coge primero y parte un pan. El resto se multiplican. Por eso eran 5 panes. Amén. Entonces los 5 panes representan la multiplicación del reino de Dios a través de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se vuelve en el suplidor de la vida eterna para los que están allá afuera. Ahora bien, son 2 peces. ¿Eran solamente cuántos peces? 2. Por su parte, el número 2 también tiene un significado en la Biblia. El número 2 representa la relación entre Dios y los hombres. Diga conmigo, relación entre Dios y los hombres. También representa la unidad en el trabajo, la unidad en el propósito. Nuevamente, para los que están escribiendo, porque veo que sale humo de esos cuadernos. El número 2 representa la relación entre ¿quién? Dios y los hombres. Eran 2 peces. Uno simboliza a Jesús y el otro simboliza a cada persona. Es decir, que para este trabajo no estamos solos. Por eso también representa la unidad en el trabajo o en los propósitos. Dijo el Señor Jesús: ¿estarán 2 solos? Si uno tiene frío, ¿el otro qué? Lo calienta. Si alguien se cae, el otro lo. ¿Cuántos? 2. Cuando el Señor Jesús inicia en el ministerio a los discípulos, los manda de 2 en 2. 2 caballitos de 2. Eso no lo dice la Biblia, pero dice la Biblia que los mandó de 2 en 2. Eso sí lo dice. Amén. Habla de la labor de la iglesia. Habla de la labor del cuerpo de Cristo. Habla de la labor de los discípulos. No solo va a suplir la necesidad, sino que también habla de cómo se debe realizar la labor. Son peces. No podía ser presa de pollo, no podía ser pedazo de carne, no podía ser cualquier otro alimento ni fruta. Tenían que ser peces, porque los peces se convertirían en el símbolo que aún hoy en día es el símbolo del evangelio de Jesucristo. Tenían que ser peces. Dios no da puntada sin dedal. Ahora bien, vemos cómo estos ingredientes de la multiplicación, este milagro representa la predicación ¿de qué? Del evangelio. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: denles ustedes de comer. Porque llegaría el momento en el que Jesús no podría multiplicar los panes y los peces, y nos tocaría a nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora no solo eso, sino que también sobra. No sobran 3 panes y un pez, sobran 12 cestas llenas, que representa la provisión para cada uno de los que trabajaron en ese momento sirviéndole a la multitud. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas cestas fueron? Y para nuestros tiempos simboliza la provisión de cada mes de nuestro año. ¿Cuántos meses hay en nuestro calendario ahora? ¿Hay alguien que le dé la gloria al Señor en esta mañana?
Ahora, esto es lo que vemos al leer el pasaje. Eso es lo que se supone que deberíamos ver cuando leemos el pasaje. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué fue lo que hizo para multiplicarlo? ¿Qué fue lo que provocó el milagro? Porque es que hay una cuestión, y es que para nosotros predicar el evangelio necesitamos un milagro. Es un milagro ganarse un alma, ¿lo sabía? Porque viene la obra del Espíritu Santo, la gracia previniente, tratando de hacer algo para que alguno sensato llegue y le hable la palabra en el momento en el que le es mandado hablarle. Ahora, si usted sabe que hay muchas personas a las cuales les pudo hablar y dijo: ay, ¿yo por qué no le dije? Dígale: Señor, perdóname, pero ahora dame la sabiduría y el discernimiento para entender cuándo hablar. Porque hay momentos en los que no se debe hablar. Pablo, por ejemplo, fue a Asia, y cuando fue a Asia, el Espíritu le dijo: no, Señor, aquí no. El Espíritu tendría sus motivos, pero Pablo tenía que obedecer. Entonces hay momentos en donde no debes hablar porque el Espíritu te guíe, no porque no quieras. Pero hay momentos en donde no hablas, no porque el Espíritu no te guía, sino porque tú no quisiste. Así que el primer ingrediente es el discernimiento. Y yo quiero decirte algo: no solo transmite el mensaje de lo que vendría acerca de la predicación del evangelio, sino que se realiza un milagro. Y para hacer este milagro, en este mismo texto nos dice la clave. Nos dice cuál es la clave de poder realizar el milagro de la multiplicación y de la predicación. Diga: 2 pájaros con un solo tiro. ¿Usted quiere que le alcance la comida en su casa? ¿Quiere que no le falte nunca nada? ¿Quiere tener la provisión suficiente? Yo quiero ver las manchas levantadas de los que quieren. De los que quieren que no les falte nada. Amén. Ahora, ¿quiere ser útil en la predicación del evangelio? Levante la mano si quiere ser útil en la predicación. En casa también puede escribir un amén. Escúcheme bien. El versículo 19 dice lo siguiente. Mateo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente ¿a qué? A recostarse sobre la hierba. Escuche esto. Si estaban en un lugar desierto, los mandó a recostar ¿en dónde? ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el buen pastor y Él es el que nos lleva a pastos delicados. Tenía que haber una cama, no de arena, de hierba. ¿Usted ha probado acostarse en el pasto? ¿Qué es mejor, acostarse en la tierra o en el pasto? En el pasto. El pasto, aunque no lo parezca, genera como un colchoncito suave. Entonces lo primero que dice es: descansen. Los manda a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, diga conmigo, levantó los ojos al cielo. ¿Y qué? Él levanta los ojos al cielo, bendice e inicia el milagro. Sí, diga conmigo, miró al cielo y dio gracias. Otra vez, diga conmigo, miró al cielo y dio gracias. Él dio gracias y se produjo el milagro. Ese es el secreto de todo lo que vino a continuación. Esa es la clave de todo lo que se pudo hacer. Dar gracias es crucial para una vida de plenitud. Dar gracias es crucial para una vida de bendición. Además, eso también nos da el poder para realizar el milagro de la multiplicación. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo el Señor. El Señor no miró lo poco que tenían. Los discípulos sí. Los discípulos dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 peces. El Señor no miró lo poco que tenían. Tampoco miró lo grande que era el problema. Él no se puso a mirar la gran cantidad de personas que habían. ¿Me estoy haciendo entender? Los discípulos sí,
Los discípulos dijeron: Señor, es un montón de gente, mándelos a que busquen comida. Jesús no. Y con eso te estoy diciendo a ti que para poder dar gracias y ser efectivo en ser agradecido, no tienes que mirar ni la escasez que tengas, ni lo grande del problema que tienes enfrente. Porque cuando lo hagas, fallará el milagro. Cuando lo hagas, harás lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Diga conmigo: se quejaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Eso fue lo que hicieron. El Señor Jesús les dice: no se tienen que ir. Lo que estaban haciendo era quejándose. Señor, mire la hora. ¿No es eso una queja? Eso no es una recomendación. ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía la hora? ¿Usted cree que Él no conocía el tiempo? Él lo conocía. ¿Qué necesidad tenían de recordarle la hora? Quejarse. Señor, mira la hora, ya van a llegar los recibos. ¿Qué necesidad tienes? ¿Usted cree que Dios no sabe que los recibos van a llegar? Si Él se ha encargado de pagárselos todos estos años, ¿cree que no sabe cuándo llegan? Señor, mira que es que los niños, el colegio, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Si Él le ha mantenido a sus hijos todo este tiempo, Él lo sabe. Si la misma Biblia dice, Él sabe de qué cosas tienes necesidad, ¿para qué se las recuerdas? No es recordar, es queja. Y lo más tremendo es que querían despacharle el problema a otros. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando hay una situación de necesidad y escasez? ¿No busca el culpable? ¿En qué está gastando la plata? ¿Es que lo que yo le doy no le alcanza? ¿Es que ustedes no hacen sino gastar? Apaga esa luz, que el recibo no se paga solo. ¿Se buscan qué? Culpables. No es la forma en la que se hacen las cosas. No es la manera en la que estamos acostumbrados a hacer las cosas. Jesús no tuvo pánico. Los discípulos sí. Jesús no se asustó porque más de 5,000 tenían que comer. Los discípulos sí. Y por eso dijeron: solo hay 5 panes y 2 peces. Si lo dividimos, ¿nos alcanzaría, Señor, para que cada uno se coma de a mitad? Somos 12. Y pues a ti te damos uno. Si a ti te damos un pan y un pez, quedan 4 panes y un pez. Si partimos los panes en 3, son 12 porciones, una para cada uno. Y ahí miramos cómo hacemos con el pez. Pero a 5,000 no, Señor, toca de ascama para cada uno. ¿Y eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Pánico, miedo, temor. Aquí está el mensaje del milagro. El por qué no se realizan milagros en nuestra vida. Porque nos llenamos de pánico, nos llenamos de miedo y nos empezamos a quejar. ¿Cuánto cree usted que pensaron los discípulos eso? ¿Eso fue una idea de ahí? No, ellos ya venían diciendo: cuente usted los de esta mitad y yo cuento los de aquí. Y sí, ¿cuántos? No, como 7,000, hermano, más. Sí. Esteban, ¿cuánto hay? No, aquí hay un pelado que trajo 5 panes y 2 peces. Exprópialo. ¿Qué hacemos? ¿Quién fue, según los libros de la Biblia, el que fue a hablar con el Señor? Esteban. No fue Esteban. ¿Quién fue? ¿Cómo es que llama el incrédulo? Tomasito fue a convenir al Señor. ¿Quién fue el que fue a decirle al Señor? ¿Quién fue? Dígalo sin miedo. Tomás, conocido como el incrédulo. ¿Quién es el que se va a quejar delante del Señor? ¿Quién es el que va a convenirle a ver cuándo se van a pagar las deudas? ¿Quién es el que va a decirle al Señor qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, que no le alcanza, que no le va a dar, que no sí?
que la salud, que eso. ¿Quién es? El incrédulo. El crédulo hace lo que hizo Jesús. Levanta lo que tiene sin importar lo que sea y da gracias. No tenemos pánico, no nos quejamos, no nos desalentamos por no tener suficiente. Para que el milagro funcione, tomamos lo que hay sin importar cuán pequeño o inadecuado sea y hacemos lo que hizo el Mesías. Damos gracias, ponemos la mirada en Jesús, es el único que no nos va a fallar, y damos gracias. Ahí se activa el milagro. Ahí es cuando se activa. Es por eso que muchos claman, piden, lloran, chillan, se tiran al piso, ayunan y no ven la respuesta. Porque lo que están haciendo es quejarse, es sentir pánico, es sentir miedo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay gente que ya ni siquiera acude al Señor, sino que habla con el hermano. Hermano, ¿cómo está? Ay, bien, para no preocuparlo. Ay, es que si le contara. No, ya cuénteme, ya empezó. Si me voy se va a ver grosero. Y empiezan a quejarse con la gente. ¿Cómo cree usted que se siente su proveedor? ¿Cómo cree usted que se siente su Señor? Lo primero que él va a pensar es: si yo soy el que siempre te he proveído, yo siempre te he dado la provisión. Según la RAE sirven las dos. Yo soy el que siempre te ha suplido. ¿Por qué te estás quejando con ellos? ¿Acaso ellos? ¿Estás pensando en que ellos sean los que te provean? ¿Estás tratando de tocar otras puertas a ver si ellos te dan lo que yo no te he dado según tu corazón? Eso es lo que yo veo que el Señor piensa. Porque si no es así, ay, no es para que me tengan lástima. Entonces, ¿por qué lo cuentas? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Me estoy haciendo entender? El Señor Jesús se pudo haber puesto de pie y dicho: muchachos, multitud, no hay comida. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Jesús no es débil. Él se fortalecía en la presencia del Espíritu Santo. Él no buscaba que la gente dijera: ay, no importa, Señor, yo aquí tengo 2 arepas, y el otro: yo aquí tengo un chorizo, yo aquí tengo. No, a él no le interesaba saber quién tenía para dar. A él le interesaba dar. ¿Me estoy haciendo entender? Eso fue algo que manejaron ahí entre los 12. Haga de cuenta lo de que hacemos. Hay 5,000, Señor Jesús. No, el Señor, no se preocupe, muchachos, vamos a darles de comer. Y ellos: ay, Señor, pero ¿cómo? Imagínense esa discusión ahí. Y si alguien se acerca y dice: Señor, ¿qué pasa? Dice: no, usted fresco, vaya, siéntese allá, descanse. Eso es algo entre Dios y nosotros. ¿Sabe por qué la escasez abunda en su casa? Porque se la pasa quejándose, porque se la pasa ventilando sus necesidades a los demás. Y por más que usted no lo quiera, se convierte en la necesidad de que los demás suplan sus necesidades. Amén. No obstante, Jesús no hizo así. Jesús no miró la multitud. Jesús no le prestó atención al incrédulo. Jesús toma los panes y los peces, sabiendo que hablan de Él mismo, sabiendo que son testimonio de Él y de lo que Él puede hacer. Levanta la mirada al Padre, da gracias, se sacrifica y multiplica. Así va a haber el milagro. Entonces, si usted se pregunta por qué no he recibido los milagros, es por la manera en la que los está pidiendo, es por la forma en la que está obrando. El derecho no es mirar el problema, el derecho no es mirar la necesidad, el derecho es levantar la mirada y darle la gloria al Señor, darle las gracias a Él y saber que así como lo hizo antes, lo hará ahora y lo hará mañana. Él no nos va a fallar. Cuantas más gracias demos,
menos hambre tendremos y más plenos y bendecidos seremos. Está respaldado, dice primera carta a Tesalonicenses 5:18. Primera carta a Tesalonicenses 5:18. Dad gracias cuando lo tengas todo. ¿Qué? Cuando se dice no habla solamente de las cosas que nos llegan, sino de las situaciones en las que estemos. Es una posición. Es un lugar. Por es una acción. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso dice, dad gracias, ¿qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Con vosotros en Cristo Jesús. Punto. En la enfermedad, en la necesidad, en la escasez, en la alegría, en la salud, en las dificultades con los familiares, dad gracias en. Porque si tú piensas en por, entonces ese por solo se convierte en cuando estés bien. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? En todo. Entonces, iglesia, para hacer milagros, para recibir milagros, dar gracias. Dar gracias por lo que tengas, sin importar si es mucho o poco. Dar gracias incluso por lo que no es suficiente. Dar gracias. Y entonces se va a multiplicar. Entonces se va a convertir en lo que es suficiente. Y no solo en lo que es suficiente, sino claramente me enseña la palabra, en más que suficiente. Practique la clave. Ya sabemos lo que significa esta enseñanza. Ya sabemos lo que contiene. Ahora sabemos la clave del milagro. Ahora sabemos la clave del milagro. Practíquela. Practíquela, practíquela. Que hasta hoy sea el último día en que usted empiece a contarle sus cuitas a los demás. Vaya al Señor. Y a menos que el Espíritu lo lleve, vaya a alguna persona. A menos que el Espíritu lo lleve. De lo contrario, escúcheme bien, deje de hacer quedar mal a Dios. Porque lo está haciendo quedar mal. El Dios que le pagó el recibo, y tengo que hablarlo así porque es lo que la mayoría de nosotros vivimos. El Dios que le pagó el recibo del mes pasado le va a pagar este. Deje de hacerlo quedar mal. Eso es como cuando el marido trae lo del mercado y se va a trabajar un mes para conseguir la provisión del otro mes. Y al final del mes usted va y empieza a tocar las puertas. Es que mi marido no me ha dado. Es que mi marido no me ha traído. Es que mi marido no. Espere, pero es que no ha llegado el pago. Deje de hacer quedar mal a su marido, que su marido le ha provisto. Es el ejemplo que le puedo dar, el más tangible. De la misma manera, deje de hacer quedar mal a Dios. Deje de quejarse. Vaya al Señor. Porque yo le puedo asegurar que las veces que ha ido al Señor, el Señor le ha resuelto. Amén. Así que la misión es dejar de buscar más y vivir más en el Señor. Dejar de buscar más el no es suficiente, no me alcanza, no puedo, estoy que me muero, ya no doy más. La misión es: Dios es más que suficiente. Dios es el pan de vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Este es el principio de todo. Este es, por eso el mensaje se titula El principio de todo. Mire el gran milagro y mire cómo empezó. La base de tu vida
es el Señor. A su tiempo, Dios desplegará una cantidad de su ejército para bendecirte, así como lo ha hecho antes, lo hará ahora y lo va a hacer mañana. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por las veces que lo hemos hecho mal en nuestra humanidad. Como David. A David le bastaba una sola piedra, pero a ti te plació que él sintiera que tenían que ser 5. 5 cosas que no parecen suficientes, pero que para ti son suficientes para hacer un milagro. Lo hicimos por ignorancia, por debilidad, por miedo, no porque no te amáramos, Señor. Pero hoy nos enseñas que tú debes ser el primero, que tú jamás nos vas a fallar. Hoy nos muestras la misión sobre la cual, Señor, has hecho este milagro, que es ir y predicar el evangelio sabiendo que no iremos solos, que tú estás con nosotros. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Te amo. Puedes decirle ahí: te amo, Señor. Dios está ministrando paz en los corazones angustiados. Dios está haciendo en este momento la luz de ese sol que brilla para sus vidas, que les trae una nueva energía, un nuevo aliento a ustedes, a sus corazones. Confía en Él y Él hará. Espera en Él y Él te dará. El Señor jamás te va a quedar mal, iglesia. Él cumplirá su propósito en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te amo.